Hola, buenas tardes, mis pequeños. Hoy trabajaremos en lenguaje y comunicación. ¿Qué haremos hoy día? Vamos a escribir una carta y recitar un poema. Mira qué entretenido. Así que manos a la obra y a trabajar. Iniciamos en la página 112 de tu libro de lenguaje en el Me Expreso. ¿Qué haré? Escribiré una carta y recitaré un poema. ¿Cómo lo haré? Planificando mi trabajo y siguiendo pasos. ¿Para qué lo haré? Para expresar sentimientos. ¿Qué sentimientos hacia otros te alegran la vida cada día? Piensa en dos personas y escribe lo que te hacen sentir. Mira qué interesante. Aquí te están pidiendo, ¿cierto? Que pienses en dos personas, ¿ya? Y escribas aquí su nombre, por ejemplo, mi mamá, y qué te hace sentir esa persona, ¿ya? O tu hermano, y qué te hace sentir tu hermano, ¿cierto? O la abuelita, o la tía, o el papá, ¿cierto? ¿Y qué te hacen sentir esas personas? Así que ponte a pensar para responder esa primera actividad. Escoge una para que le escribas una carta expresando lo que sientes. Estos pasos son bien importantes, mis pequeños, porque es una actividad que yo voy a evaluar. Por lo tanto, piensen bien en la persona que van a escoger, a la cual le van a expresar lo que ustedes sienten por medio de la escritura de una carta. Escribo una carta a una persona especial. Antes de escribir, repasa la estructura de las cartas. Pues bien, aquí lo primero que tenemos que escribir en la carta es la fecha en que se escribe la carta. Y también se puede colocar, ¿cierto? Se puede poner el lugar. Por ejemplo, Los Sauces, 19 de diciembre de 1916, dice esa carta, porque es la carta que leímos, ¿cierto? En la clase anterior. Luego viene el vocativo, que es el nombre del destinatario de la carta. ¿A quién le vamos a escribir nosotros, cierto? Se suele acompañar con un adjetivo afectuoso como querida, estimada o recordada, o querido, estimado y recordado, ¿cierto? Entonces, eso es lo que sigue a continuación, ¿cierto? El vocativo, que es el nombre del destinatario, a quien le vamos a escribir, por ejemplo, estimada mamá o estimada abuelita María, ¿ya? Luego viene el mensaje, ¿cierto? Todo esto que está aquí, que es el mensaje, es tan extenso como el emisor quiera. Puede tratar varios temas y organizarse en párrafos. Por ejemplo, esta carta tiene 1, 2, 3, 4 párrafos. Un párrafo inicia, ¿cierto? Aquí y termina en un punto aparte. Luego inicia otro párrafo, ¿cierto? Con mayúscula siempre y termina en el siguiente punto aparte. Por lo tanto, el mensaje es tan extenso como el emisor quiera y puede tratar varios temas y organizarse en párrafos como está la carta aquí. Y finalmente, ¿qué colocamos aquí? La firma, que es el nombre de quien está escribiendo la carta, del emisor. ¿Ya? Esas son la estructura de la carta, las partes que tiene, ¿cierto? Para que no lo olviden y lo tengan en consideración cuando tengan que escribir su carta a esa persona especial. Para escribir tu carta, considera los siguientes pasos. Y ya estamos, ¿cierto?, en la página 113 del libro de lenguaje. Página 113. Planifica. Primero, piensa y responde las preguntas. ¿A quién irá dirigida mi carta? ¿Qué le quiero expresar a esa persona? ¿Qué le quiero contar? ¿Qué le quiero decir a esa persona que finalmente dirigiré mi carta? 2. Decide qué tipo de lenguaje utilizarás en tu carta. Si será un lenguaje formal, ¿se acuerdan? O informal. ¿Y por qué? ¿Ya? 3. Planifica
¿Qué le escribirás a la persona que elegiste? Primer párrafo. Comienza tu carta con una pregunta, una anécdota o simplemente relata el motivo de tu carta. Ya, aquí te están dando hasta las alternativas que puedes emplear para escribir el primer párrafo de tu carta. 2 o 3 párrafos siguientes expresan lo que te hace sentir. Para ello puedes destacar algunas de las características que valoras en esa persona o recordar momentos y conversaciones que hayas compartido. ¿Ya? Así que recuerden, 2 o 3 párrafos siguientes expresan lo que te hace sentir. Para ello puedes destacar algunas de las características que valoras en esa persona o recordar momentos y conversaciones que hayan compartido. Último párrafo, despídete. Si quieres, anuncia algo que pasará en el futuro. Por ejemplo, iré a verte, siempre guardaré lo que me diste, u otra frase que refuerce el sentimiento expresado. Mire qué lindo. Ya te estamos dando todas las pistas para escribir una hermosa carta. 4. Escribe. Escribe tu carta a la persona elegida siguiendo la planificación que vimos anterior, ¿cierto? 5. Cuida tu lenguaje mientras escribes. Al terminar cada párrafo, puedes leer en voz alta para comprobar que dijiste lo que querías. Corrige lo que sea necesario y recuerda utilizar pronombres para reemplazar los sustantivos. Observa cómo lo escribes. Repasa los pronombres que aprendiste y aprende otros. Por ejemplo, yo, ¿cierto? Nosotros, nosotras, tú, ustedes, que nombran a la persona que realiza la acción. Él, ella, ellos, ellas, ¿cierto? Estos pronombres nos sirven para indican hacia quién se dirige la acción. Menos, teles, leles. Reemplazan a un sustantivo. Lo, la, los, las. Por ejemplo, tú me diste una galleta y yo la disfruté. ¿Ya? ¿Cuál es la persona que realiza la acción? Tú, ¿cierto? ¿A quién afecta la acción? ¿A quién esta persona le dio, ¿cierto? La galleta que le afecta la acción a la persona que está escribiendo la carta. Y luego reemplaza el sustantivo galleta. Y la reemplacé por la, porque aquí tenemos para reemplazar los sustantivos. ¿Ya? Entonces, recuerda este cuadrito y repasa los pronombres que aprendiste y aprende otros, ¿cierto? Para que puedas emplearlos en tu escritura, ¿ya? Y así reemplazas el nombre de las personas y los reemplazas por estos pronombres o de las cosas, nombre de las personas o las cosas. Por último, dice, revisa y corrige. Revisa tu carta observando si cumple estos requisitos. Se identifica a quién está dirigida y quién la firma. Expresa sentimientos positivos. El mensaje tiene por lo menos 3 párrafos. El uso de pronombres ayuda a entender lo que expresa. ¿Ya? Esto es importante, mis pequeños, porque esa carta en la siguiente entrega de canastas, ustedes me la van a hacer llegar a mí para revisarla. Si es que cumple con todo lo que ya leímos anterior y con esta eh, 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 revisión que ustedes van a hacer final, ¿ya? Y no importa que no venga en un sobre, sino que yo voy a revisar la ortografía, si cumple con el formato de la carta, ¿cierto? Y todas las partes que acabamos de ver, y si expresan sentimientos positivos, y si a lo menos tiene por lo menos 3 párrafos, ¿ya? Esa carta ustedes me la van a hacer llegar, bien escrita. Recuerden que una vez que ustedes escriben, corrigen y reescriben la carta, ahí ya está lista, ¿cierto? Cuando ya la tienen revisada, y ahí me la deben enviar. Revisa la ortografía, ¿cierto? Presta especial atención al uso de la C en este caso. Observa cómo lo escribes.
La C es una letra muy fácil de confundir con otras que suenan igual. Algunas pistas para no equivocarse son: cuando una palabra termina con Z, el plural se transforma en C, porque la Z con la E no se juntan. Por ejemplo, cruz, cruces, ¿ya? Los diminutivos formados por los sufijos cito y cita siempre son con C. Por ejemplo, noche, nochecita, taza, tacita. Esta regla no se aplica si la raíz tiene S pequeños. Por ejemplo, casa, casita. Si la raíz tiene una S, no se aplica. Si tiene la Z, se aplica, ¿cierto? Y se cambia por C. O si no tiene S, como en este caso noche. Nochecita, ¿cierto? Lo podemos escribir con C. Pero cuando lleva una S en la raíz, como casa, entonces se usa S también en el diminutivo, ¿ya? Aquí, a observar esto, no olvidarlo, ¿cierto? Repasarlo en el momento de escribir tu carta. 8. Puedes leer tu carta con un compañero o compañera para que entre los dos se ayuden a corregir. Observa el ejemplo. Ya, aquí por ejemplo, en esta carta que está escrito aquí, dice 8 de agosto, hermanito querido, te escribo para decirte cuánto te quiero. Tu compañía en la casa alegra la vida. Tú siempre eres generoso conmigo. Varias veces te he pedido prestada la bici y tú nunca me has dicho que no. Espero que sigamos siendo siempre buenos hermanos, Manuela. Entonces, al corregirla, ustedes no la van a poder corregir con un compañero, sino con alguien en casa, con la mamá, el hermano, la abuelita, la tía, con quienes les ayudan, ¿ya? Y al corregirla, aquí por ejemplo faltaba el año y yo hubiese escrito también el lugar de donde se está escribiendo la carta, ¿cierto? De qué pueblo es o de qué ciudad es. ¿A quién? Aquí podríamos reemplazarlo, ¿cierto? La casa me alegra la vida, ¿cierto? ¿A quién le alegra la vida? A él. Está reemplazando, ¿cierto? Los pronombres. Está usando pronombres. Plural de vez con C. En vez de varias veces, como lo había escrito aquí con Z, se debe escribir con C, que es lo que acabamos de ver, mis pequeños. Reescribe tu carta en una hoja bonita, aplicando, ¿cierto?, finalmente las correcciones. Después de escribir la carta, envíala. Bueno, y ustedes saben que me la van a enviar a mí para yo poder revisarla y colocar y evaluarla, ¿cierto? Colocar una nota por esa hermosa carta que ustedes van a escribir. Recito un poema de amor y amistad. Para expresar de otra manera lo que sienten, compartan poemas de amor y amistad. Primero, visita la biblioteca con tu curso y revisa libros de poemas. Bueno, eso no es posible hacerlo, pero ustedes en su libro de lenguaje hay muchos poemas, ¿ya? También si uno busca, ¿cierto?, en Google, también encontramos poemas. Y en casa hay libros, ¿cierto?, de años anteriores o de hermanos mayores, en la cual también pueden encontrar un poema bonito que les guste. Ahí ustedes deben escoger, dice, uno que puedas memorizar y que exprese bellos sentimientos. Completa la información. ¿Cuál es el título del poema que elegiste y el autor o autora de ese poema? Ustedes solitos van a seleccionar un poema. Aquí no importa la extensión del poema, sino que pueda para ustedes ser significativo, que exprese muy lindos sentimientos. Después dice, copia el poema en tu cuaderno. En la número dice, ensaya cómo lo recitarás. Lee el poema muchas veces y busca el tono y el ritmo adecuado para los sentimientos que expresa. Recítalo frente a tu familia o a un grupo de amigos y pídeles que te hagan comentarios para mejorar. En el número 3 dice presenta y escucha. Aquí dice recita tu poema frente al curso.
Ten en cuenta lo siguiente, recuerda que ensayaste, así sentirás seguridad. No te apures al hablar, respeta lo que decidiste al ensayar. Recuerda que todo tu cuerpo expresa, realiza movimientos y gestos acorde a lo que dice el poema. Escucha a tus compañeros, no lo podemos hacer. Y comenta con el curso, eso tampoco lo haremos. Pero sí, ustedes van a seleccionar un poema del gusto de ustedes, el que quieran. No estoy pidiendo una extensión, ni tantas estrofas, ni nada. Lo van a memorizar, lo van a recitar, lo van a ensayar en casa, lo van a grabar y me lo van a enviar, ¿ya? También para evaluarlo, pero esta vez algo elegido por ustedes para que tenga la expresión que ustedes le quieran dar, porque es de su gusto, ¿cierto? No es algo impuesto por mí, sino que ustedes lo van a seleccionar, lo van a recitar y me lo van a enviar. Pues bien, deja el lápiz de lado porque llegó el momento de la pausa activa. Y ahora te invito a bailar y a moverte con Bender, que es un personaje que ustedes muy bien conocen. ¿Están listos? 1, 2, 3, ¡va! Terminamos nuestra pequeña pausa activa y ya estamos en la página 116 de tu libro de lenguaje en el que aprendí. Y aquí te invitamos a elaborar una síntesis de los principales aprendizajes que desarrollaste en esta unidad. Responde, dice ahí, individualmente. Ustedes van a ir respondiendo, igual yo les voy ayudando con algunas pistas. Por ejemplo, leer narraciones extensas. ¿Qué novelas leíste? Bueno, yo creo que todos ustedes han leído El Principito, ¿cierto? Porque es un libro maravilloso que ustedes tienen en casa, que se les fue regalado en primer año básico. Pero aquí también leímos parte de una novela como fue Juan conoce a Julia, ¿cierto? Leímos un extracto de esa novela. Bueno, ustedes pueden mencionar ahí las que quieran, las que hayan leído. Leer y valorar las cartas, dice. ¿Qué propósito puede tener una carta? ¿Lo recuerdan? Bueno, si no lo recuerdan, yo les dejo aquí una pista. Dice, el mensaje que el emisor envía al destinatario puede cumplir diversos propósitos, como informar, dar una opinión o expresar sentimientos. Reconoce y describe el ambiente. ¿Cómo era el ambiente en la novela que leíste? ¿Recuerden cómo era el ambiente en este extracto de novela o en El Principito o en la novela que ustedes hayan leído, ¿ya? Pero yo les quiero recordar qué es el ambiente. El ambiente es el lugar donde se desarrolla la acción y las características que ese lugar tiene. Ah, si fue a orillas de la playa, en el caso de Juan conoce a Julia, era en la plaza, ¿cierto? ¿Cómo era la plaza? ¿Cómo era el día? A eso se refiere. Recitar un poema. Escribe 3 pasos que seguiste para recitar un poema frente al curso, que es los pasos que ustedes van a seguir para recitar el poema que me van a enviar a mí, ¿cierto? Una grabación del poema que ustedes elijan. Lee el poema muchas veces y busca el tono y el ritmo adecuados para los sentimientos que expresa. Recítalo frente a tu familia o un grupo de amigos y pídeles que te hagan comentarios para mejorar. Ahí yo te anoté algunas cosas que debes tener en cuenta, ¿cierto? Algunos pasos para recitar un poema de forma adecuada. Escribe una carta. ¿Qué partes tiene una carta? Recordemos. Fecha. La fecha en que se escribe la carta, ¿cierto? Y el lugar de donde se escribe. Generalmente igual lo colocamos. Vocativo, que es el nombre del destinatario de la carta. ¿A quién le voy a escribir la carta, cierto? Mensaje. Es tan extenso como el emisor quiera, ¿verdad? Ahí en el mensaje puede escribir qué está pasando, saludarlo, depende del tono, que si es formal o informal, si es una persona muy cercana o alguien a la cual no vemos muy seguido. Y finalmente lleva la firma, que es el nombre del emisor, es decir, el nombre de la persona que escribió la carta. Comprender la importancia del amor y la amistad, dice aquí. Menciona
2 razones por las que es bueno tener amigos. Y ahí es tan personal que ustedes deben responder por qué es bueno para ustedes tener amigos. ¿Por qué es importante no estar solo en el mundo, sino tener esas personas a las cuales confiarles nuestros secretos, conversar, jugar y compartir? Y ya estamos en la página 117 y dice así: lectura. La siguiente carta es parte de la novela Una niña llamada Ernestina, que trata sobre la amistad entre dos niños de tu edad. Ellos han escogido una estrella a la que llaman la comunicadora, que los une a pesar de la distancia. Una niña llamada Ernestina, de Enriqueta Flores. Ernesto, cuando te enteres de todo lo que me ha sucedido, sé que entenderás las razones que he tenido para tardar tanto en escribirte y sé que me perdonarás y comprenderás muchas rarezas mías y cosas que te decía a medias o que no contestaba. Te escribo desde una de las ciudades más plácidas y bellas, La Serena. Está construida de estilo español y guarda un aire colonial muy especial que se manifiesta cada día cuando las campanas de sus 100 campanarios acallan todos los ruidos. En su plaza florecen claveles perfumados de los colores más extraños y bellos. El mar está muy cerca y cuando camino por la playa no puedo dejar de recordar el paseo que hicimos a Cartagena. El cielo de las noches serenenses es diáfano y la comunicadora se ve más cerca de la tierra, y cuando la miro, sé que tú ya la has mirado antes, y eso me hace sentir que la verdadera amistad se mantiene a través del tiempo, del espacio y de la distancia. ¿No lo crees así, Ernesto? He ido a Vicuña y hubiera deseado que me hubieras acompañado, porque pisar las tierras en que nació la Mistral es una experiencia única, maravillosa. Veamos el vocabulario antes de seguir. Rareza, ¿cierto? Que aparece aquí en el texto señalada. Dice, muchas rarezas mías. Rarezas es cosas raras, ¿ya? Cuando habla de el cielo de las noches serenenses es diáfano, se refiere a claro, despejado. Diáfano es claro, despejado. Yo quiero aclarar que aquí cuando habla de la Mistral se refiere a Gabriela Mistral, ¿cierto? Nuestra poetisa, quien ahí hizo clases en Vicuña, ¿cierto? Le llaman la tierra de Gabriela Mistral, ¿ya? La cuna de Gabriela Mistral. Así que a eso se refiere Ernestina. Te preguntarás, Tito, ¿a qué se debe que ya no viva en Maipú y que esté llevando una vida tan diferente a la que llevé siempre? Sucede que el deseo que tú pediste para mí se hizo realidad. He encontrado lo que nunca tuve, un hogar verdadero, un papá y una mamá que me han adoptado, porque la verdad es, Tito, que mi madre me abandonó en una institución cuando recién nací. Tuve la mala suerte de que ninguna pareja se interesara en mí, por eso hasta los 6 años estuve en una casa con muchos niñitos huérfanos y después me colocaron donde la tía que tú conociste. Ella recibía un pago de la institución por cuidarnos a mí y a las otras 3 niñas. La tía nos trataba bien y nos daba harto cariño y se hacía la ilusión de que éramos sus sobrinas. Siempre nos visitaba una asistente social y nos decía que había matrimonios interesados en adoptar niñas en situación irregular, pero que el trámite podía durar años y después venía un tiempo de convivencia, más papeleos y si todo andaba bien, podríamos ser hijas legítimas para siempre. Yo tuve esa suerte, Tito, gracias a que tú lo pediste con tanta fe. Cuando habla la palabra legítimas, aquí cuando emplean el texto y dice ser hijas legítimas para siempre, legítimas es verdaderas, hijas verdaderas, ¿cierto? De un matrimonio, de la familia que adoptó a esta pequeña Ernestina. Mi papá es norteamericano
usa jeans y es tan valiente como mi otro papá, Juan Francisco. Y, cosa rara, se llama John. Mi mamá es chilena, morena como yo, y nadie diría que no llevo su sangre. También gané abuelitos. Pero pronto conoceré a los que viven en California, porque mi papá está por terminar la investigación que cada cierto tiempo lo trae al Tololo. Él es astrofísico. Con esta carta te mando una postal del observatorio, que es un sitio único en el mundo. Según cuenta mi papá John, los cielos son los más puros y luminosos de todo el planeta. Y los astronautas contaron que cuando pasaban sobre el Valle del Elqui, veían todo este sector bañado de una luz imposible de describir. Si Dios dispone que jamás nos veamos de nuevo, tengo la seguridad de que el cielo estará, de que en el cielo estará nuestra comunicadora uniéndonos en el pensamiento, acercándonos cada noche, aunque estemos separados por océanos y continentes. Y si pasan siglos, la comunicadora permanecerá en lo alto, eterna, como nuestra amistad. Abraza por mí a tu abuelita Mercedes y saluda a tus papás, hermanas y sobre todo besa por mí a la guagüita, que debe ser muy linda. Me despido de ti hasta más rato, porque como todas las noches saldré a mirar nuestra estrella. Ernestina. Qué linda lectura, mis pequeños. A continuación, ¿cierto? Deben responder las actividades de comprensión lectora de la lectura en la página 119. ¿Cuál es el propósito de la carta que Ernestina le escribe a Ernesto, mis pequeños? Si no lo tienen claro, deben volver a leer, ¿cierto?, el texto y luego revisar conmigo, ¿cierto?, las actividades para ver si lo tuvieron bien o mal. Así que aquí en esta parte hacemos una pausa y ustedes desarrollen las actividades y después revisamos juntos. ¿Cuál es el propósito de la carta que Ernestina le escribe a Ernesto? Le escribe, ¿cierto?, para contarle a su amigo de su nueva vida. También ustedes pueden decir, le escribe para disculparse por no escribir antes, ¿cierto? Cualquiera de las dos es acertada. 2. De acuerdo con el primer párrafo, ¿cómo piensa Ernestina que se siente Ernesto? Subrayen el texto y marcan. Si yo voy al primer párrafo, Ernestina piensa, ¿cierto?, que Ernesto está enojado, ¿verdad, mis pequeños? Ella cree que Ernesto está enojado. 3. Describe con tus palabras cómo es el lugar donde vive Ernestina. El lugar lo pueden describir ustedes como bonito, con estilo español, cercano a la playa, con un lindo cielo nocturno. Todo esto, ¿cierto?, de acuerdo a lo que escribe la niña en el segundo párrafo de su carta. 4. ¿Cómo se siente ella ahí? Apoya tu respuesta con una parte del texto. ¿Cómo se siente? Se puede decir que ella es feliz y le gusta el lugar. Nos podemos apoyar cuando dice, te escribo desde una de las ciudades más plácidas y bellas. Pisar la tierra en que nació la Mistral es una experiencia única, maravillosa. 5. A partir de lo que cuenta Ernestina en su carta, infiere qué pasó antes y qué pasará después. Escribe, ¿cierto? Que tenemos que escribir 3 acciones que ocurrieron antes y, ¿cierto?, a escribir una hipótesis para lo que ocurrió después, de lo que pasará después, ¿ya? Antes, por ejemplo, Ernestina fue abandonada por su madre cuando niña. Ernestina se hizo amiga de Ernesto, pero nunca le contó que no tenía padres. Ernestina fue adoptada. Eso es todo lo que pasó antes, ¿cierto?, de que escribiera la carta. Ahora, Ernestina le escribe a Ernesto desde La Serena. ¿Qué pasa después? Mira, yo tengo 2 hipótesis.
Ernestina y Ernesto vuelven a reencontrarse después de mucho tiempo. Eso me gustaría, ¿cierto? Que ellos se reencontraran después de mucho tiempo y volvieran a conversar. Pero otra hipótesis puede ser que Ernestina y Ernesto no se vuelvan a ver, pero siempre guardan la amistad en su corazón. Ahí tengo yo dos hipótesis planteadas. Tú puedes crear la tuya, ¿cierto? Recuerden que la hipótesis es una respuesta anticipada, ¿cierto? Lo que podría ser, lo que yo imagino que va a suceder. 6. ¿Qué gestos de amor y de amistad hace cada amigo hacia el otro? Elige uno y explícalo con tus palabras, decía aquí. Podrían referirse a la escritura de las cartas, a los pensamientos positivos sobre el otro, a la confesión que hace Ernestina, entre otras posibilidades. 7. Lee las palabras y reconoce la raíz y el sufijo de cada una. Aquí tenemos la palabra serenense y perfumado. Encierra con rojo la raíz y con azul el sufijo, que es lo que vimos, ¿cierto?, en las clases anteriores. Explica con tus palabras qué significa cada una de las palabras y piensa en otras palabras que tengan estos sufijos. Bien, en la palabra serenense, ¿cuál es la raíz de serenense? Ya, lo encerramos con rojo. ¿Y cuál es el sufijo? Ahí está, ¿cierto? En la palabra perfumado, la raíz, el sufijo, y ahí estaría correcto. Luego dice, revisa tu trabajo con la tabla. Luego pasa la carta en limpio en tu cuaderno. Pero en este caso me interesa que la carta, ¿cierto?, me la hagan llegar a mí. Tiene todas las partes de la estructura de la carta, fecha, vocativo, mensaje y firma. Se relaciona con los temas y personajes del fragmento leído en la novela. Ah, pero esta es una carta que le están pidiendo hacer, ¿cierto?, aquí en la página 8. Imagina qué podría haber respondido Ernesto a su amiga y escribe una carta. Es una carta que ustedes deben escribir en la página 120 de su libro. Escribir ahí una respuesta posible que Ernesto le escriba a su amiga. Después revísenla si está correcta esa carta. No, me estaba confundiendo y pensé que era la carta que yo les pedí escribir ustedes a una persona especial y que me la tienen que hacer llegar, ¿cierto?, con sus papás el día de entrega de las canastas. Luego viene un hermoso poema para que ustedes lo lean y lo disfruten. Y finalmente la lectura personal, ¿cierto?, de una historieta. Te invitamos a leer una historieta chilena cuyos personajes son Mampato y Rena, que viajan por el tiempo. ¿Te gusta leer historietas? Recuerda que para comprender la historieta debes mirar los dibujos y leer los textos, siguiendo el orden de los recuadros o viñetas. Aquí tenemos, ¿cierto? Ahí están los recuadros y aquí están las viñetas, que son los textos donde van hablando los personajes. Así que está bien entretenido esa parte de Ogú y Mampato para que lo lean, ¿ya? Así que disfrutar de esa lectura. Y terminamos, mis pequeñitos. Así que adiós, nos vemos en la próxima clase.